Bienvenido, esto es TV UNAM, estamos en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Vamos a hablar hoy de cultura, ciencia y bioética, un tema fundamental para entender los lenguajes y los puntos de encuentro entre la ciencia, el arte, que en algún momento se dividieron, pero que en realidad son del mismo origen, como nos decía muy bien nuestro invitado Ricardo Tapia. Voy a empezar por presentarte, Patricio, gracias por estar con nosotros. El doctor Patricio Santillán Doherty es director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y me acompaña también, muchas gracias, el doctor Ricardo Tapia, investigador emérito de esta universidad y miembro del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Quiero empezar, Ricardo, contigo y por plantear qué es la bioética. Cuando hablamos de bioética, tú que eres el fundador del Colegio de la Bioética, ¿a qué nos referimos? La bioética es una disciplina que ya tiene varios años, empezó desde hace 50, 60 años, pero fue en 1970 cuando fue un bioquímico, curiosamente, no alguien de filosofía ni de las humanidades, sino un bioquímico, el que escribió un libro sobre bioética en 1971. Van Potter se apellida este hombre. Y define la bioética como el estudio de la naturaleza pensando en el beneficio en general de la humanidad y en beneficio de todos los seres humanos, y desde entonces él mencionaba el medio ambiente también. Y la bioética entonces se ha desarrollado ya mucho en estos últimos años debido a que gracias al conocimiento científico han empezado a surgir una enorme cantidad de problemas que requieren un análisis ético para ver qué tan factible es hacer ciertas cosas en medicina, en el medio ambiente, en el tratamiento de enfermedades, en biología reproductiva, en problemas tan serios como qué hacer con un enfermo terminal, la eutanasia, la fertilización in vitro, la clonación, todos estos aspectos que pues, hace escasos, bueno, la adicción a las drogas, qué hacer con las drogas, todos estos aspectos, pues hace 50 años, ¿quién iba a pensar que se iban a estar discutiendo inclusive en las legislaciones? Antes de ir al tema del doctor Patricio, Ricardo, mencionábamos hace unos momentos este punto de partida de los 70s, en donde se recuerda, digamos, o se escribe a favor de no dividir la cultura de la ciencia, sino identificar una como parte de la otra. La cultura es ciencia, la ciencia es cultura, y querías mencionar algunos puntos de partida en esto. Sí, justamente un poco antes que empezara se saliera el libro de Van Potter sobre la bioética, Snow, un investigador inglés, dio una conferencia en Cambridge. Él escribía también, era literato y tenía con muchos conocidos literatos, pero era científico. Entonces dio una conferencia en Cambridge que luego se publicó y que ha generado hasta la fecha, sigue generando discusión. Se llama Las dos culturas. Es un pequeño librito que, por cierto, la UNAM lo editó en su biblioteca, esta breve de los cuadernitos. Sí, y es uno de los que están, creo, disponibles gratuitos en descarga. Ah, seguramente. Buscaremos el dato. Y el libro se llama Las dos culturas y este hombre Snow ahí justamente dice, es que cómo es posible que la gente que está en humanidades, en ciencias sociales, los artistas, se involucren tan poco con los científicos y a veces hasta así lo dice el libro, claro, mucha gente no está de acuerdo con eso, a veces hasta se enorgullecen de decir, yo por qué tengo que saber cuál es la segunda ley de Newton. Claro. ¿No? Y en cambio los de humanidades y los literatos dicen a los científicos, a ver, ¿tú ya leíste a Shakespeare? Esas son las cosas que discute ahí. Entonces él dice, pues no debe ser eso. Lo científico, la ciencia es cultura. Y lo que es arte, literatura, también es cultura, pero las dos cosas deben estar integradas. Por cierto, la bioética es una disciplina que justamente liga la ciencia con la filosofía, con las ciencias sociales y con las humanidades, justamente porque es la manera de responder a todos estos dilemas éticos. Claro.
Patricio, partiendo de esta introducción un poco teórica que nos ha dado Ricardo, ¿cómo aterrizamos y concretamos la realidad que diríamos en el conocimiento es multidisciplinar, pero que en la realidad es multifactorial? Ejemplo, tenemos una condición, trasplante de órganos, para entrar un poco en tus temas. Este es un problema médico, pero es un problema ético, pero es un problema jurídico, es un problema técnico, es un problema que tiene muchísimas puertas de aproximación. O sea, hay una realidad que efectivamente es multidisciplinar y que hay diferentes disciplinas observando un mismo fenómeno, por ejemplo, el de los trasplantes, pero podríamos mencionar todos los otros. Y esto, en efecto, como acaba de decir el doctor Ricardo Tapia, tiene que ver con el impacto que estos temas tienen a través de la voz de la literatura, de la voz del cine, del teatro. A este respecto, ¿cómo te gustaría integrar los temas que tú trabajas? Yo podría decir, en mi área de la medicina, sin la producción de conocimiento nuevo y la evaluación continua que debemos de hacer del conocimiento que ya tenemos para estarlo renovando y cambiar lo que se tiene que cambiar, no estaríamos donde estamos ahora en el campo de la medicina. O sea, la sobrevida del ser humano en los últimos 100 años se ha duplicado. ¿Duplicado? Duplicado. O sea, hace 100 años en México, los mexicanos vivían 30 años. Entonces, ahorita es muchísimo más. Casi estamos llegando a los 78, en algunos casos 80 años de sobrevida. Entonces, eso ha traído otros problemas, porque al vivir más, porque nos estamos muriendo menos de ciertas cosas, infecciones, por ejemplo, pero aparecen otros problemas que conllevan degeneración de órganos, tejidos, dejan de funcionar, y ahí es donde entra el área de los trasplantes, y poder cambiar un órgano que ya no sirve, que no tiene solución y que su desenlace necesariamente es fatal, modificar eso en cuanto a evitar la fatalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues es importante. La única forma que tenemos de hacerlo es revisando continuamente el conocimiento científico en el cual se sustenta la actividad médica. Sin embargo, a veces estiramos demasiado la liga con el conocimiento que tenemos, y cosas que se pueden hacer, tenemos que detenernos y reflexionar profundamente si realmente las debemos de hacer, no las debemos de hacer, las debemos controlar, cómo las debemos de hacer, para qué sirven, qué beneficio producen, qué males evitan en la sociedad, y sobre todo en sociedades democráticas como la que vivimos, cómo las actividades de lo que hacemos en cuanto al conocimiento científico médico pueden estar afectando la autonomía de las personas. Entonces, ahí es donde entra la reflexión bioética. No es un freno, es una reflexión sobre lo que estamos haciendo y tratar de aterrizar si eso es adecuado o no, si es aceptable o no. Los trasplantes, hace 50 años la gente se escandalizaba de hacer un trasplante, y ahora ya es una cosa común en muchas sociedades, y en nuestro país estamos impulsando porque eso llegue a niveles en los que debería de estar. Claro. Ricardo, siguiendo un poco la línea de lo que nos ha puesto Patricio en el tema, que es el de los trasplantes, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Quién decide? ¿Cuál es la voz que importa? ¿Quién es la autoridad? ¿Qué disciplina debe decidir? Debe decidir, yo creo, la biomedicina, el conocimiento científico, justamente al aportar los conocimientos de en qué forma se puede obtener un órgano, en qué momento ese órgano todavía sirve o ya ese órgano no sirve. Pero claro, ahí es donde entra el problema de lo que mencionaba Patricio, la autonomía personal.
decir, un individuo tiene todo el derecho de decidir si dona sus órganos o no. Pero con todos estos... ¿En este país? Sí, yo diría que en cualquier país así debía de ser. Pero lo que sucede con esto del trasplante de órganos, con la interrupción del embarazo voluntaria, con la eutanasia y con todos estos aspectos, el uso de las drogas de adicción, esa autonomía personal siempre tiene que ser restringida o regulada por las legislaciones. Un marco normativo. Y ahí es donde, en opinión de todos los que nos hemos interesado en la bioética, con bases en el conocimiento científico como el gran sustrato para las decisiones, nos hemos encontrado con legislaciones que van sobre la autonomía personal y obligan a una persona a hacer o no hacer ciertas cosas, generalmente sobre bases que no toman en cuenta el conocimiento científico. Sino que privilegian Las creencias de los legisladores, a veces hasta los dogmas en que creen los legisladores. la religión. La religión. Y eso, lo grave del asunto es que una vez que una ley es aprobada sobre estas bases, la ley obliga a toda la población, inclusive a los que no están de acuerdo con esa manera de regular, justamente porque está basada no en conocimientos, sino en creencias o en dogmas o en conceptos que no son compartidos por muchas personas. Por eso nos ha parecido muy importante que quienes nos hemos involucrado en estos asuntos de bioética, pues empezar a participar más para tratar de, justamente lo que decíamos hace un momento, de hacer ver que la ciencia es parte de la cultura y como tal tiene que ser importantemente considerada en este tipo de decisiones, que todas presentan dilemas éticos muy serios, no cabe duda, no se trata de decir que eso no es problema, pero justo porque es problema, pues debe analizarse con buenas bases científicas, ¿no? Claro. Justamente. Vamos a dejar aquí este tema porque vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría cuando regresemos hablar del terreno en donde el arte también toma la voz de los científicos y el problema ético para exponer a través del cine, la literatura y el teatro este problema de la bioética. Estamos hablando con Ricardo Tapia, investigador emérito del Instituto de Fisiología de la UNAM, y con el doctor Patricio Santillán Doherty sobre el tema de trasplantes y la bioética. No se vaya, regresamos exactamente en un breve segundo. Estamos de regreso hablando de cultura, ciencia y bioética. Patricio, nos quedamos un poco en estos campos normativos y de la importancia de la voz de los científicos en las habilidades de los juristas para poder normar y legislar. A propósito de esto, te pregunto, algunos aspectos artísticos ponen también la polémica en pantalla o en escenarios o en las páginas de novelas. Hablábamos un poco de Almodóvar. Y mencionabas un poco de que este tema en España, tomado en las películas de Almodóvar, produjo ciertos efectos en España. Un cambio conceptual que se dio por la cuestión de los trasplantes fue el buscar de dónde íbamos a tomar órganos para trasplantar, porque un órgano que se toma tiene que estar vivo todavía. Y la única circunstancia en la que eso se da es cuando alguien ha sufrido un daño irreversible del sistema de control general del cuerpo, que es el sistema nervioso central. Es el concepto que denominamos muerte por criterios encefálicos. Cuando ya se destruyó el sistema nervioso central, que antes se llamaba coma profundo, se dice y ya se aceptó y se cambió en la ley en México desde hace más de 40 años, para definir la pérdida de la vida, la presencia de criterios encefálicos de muerte. Lo que decimos muerte cerebral. Lo que llamamos comúnmente como muerte cerebral. A mí no me gusta mucho hablar de muerte cerebral porque implica que hay muerte cardíaca y muerte renal y muerte, y muerte es una. Cuando perdemos la vida es porque
el corazón se paró irreversiblemente o el sistema nervioso central dejó de funcionar irreversiblemente. Y eso se puede medir, y eso de ahí se toman los órganos. ¿Por qué? Porque por lo general gente que ha sufrido eso sigue latiendo el corazón y siguen perfundiéndose los órganos. Y entonces son viables para ser tomados y ser utilizados en alguien que los necesita, que ya perdió la función de ese órgano específico. Corazón, pulmones, hígado, riñones, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo, el país que más cultura tiene de donación es España. Y hay dos factores que hacen que eso se haya cambiado. Uno es que desarrollaron un sistema médico integral con acceso universal. Y el otro es que hubo un cambio cultural en la sociedad. Y Almodóvar participó mucho en ese cambio. Prácticamente, bueno, varias de sus películas de hace 30 años, 25 años, no me acuerdo, ¿Para acá? mencionan en algunas el tema es importante, el de la donación de órganos, ¿sí? Solo para, ¿cómo se llama? Tu mamá también, no, esa es otra. Sí, no, se llama Todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre trata sobre Donde, eso. por cierto, también hay una cosa terrible que es la violación a una mujer en estado vegetativo, que está pues embarazada. hay otras ¿recuerdan? cosas, ¿no? Y la pregunta es si puede tener un aborto o no, por ejemplo, ¿no? Se toman en cuenta situaciones culturales para reflejar cambios conceptuales que vienen del conocimiento científico de cómo consideramos las cosas ahora, que a la sociedad le cuesta trabajo entender. Ricardo hablaba de la segunda ley de Newton. Si me la preguntas tú a mí ahorita, yo no me la sé, no me acuerdo de ella, no la manejo. Sobra ¿sí? decir que yo, por supuesto, tampoco. Entonces, sin embargo, sé que existe, sé por dónde va la cosa, pero en la sociedad en general el problema es más delicado. Claro, y entonces tenemos aquí la obligación de trasladar ese conocimiento y enseñarle a la sociedad no a sabérselo, sino a entender de dónde viene la producción de ese conocimiento. No es magia, el conocimiento científico no es magia, es algo que se hace metodológicamente y se van produciendo resultados, y pues en el área de los trasplantes que fueron mostrando resultados positivos, pues se aceptan por la sociedad. Claro, Sí. y aquí nos queda claro, Ricardo, lo que tú decías un poco, es evidente, no lo tendría que haber dicho Snow nada más, sino creo que nos queda claro que la enfermedad es un concepto cultural, el cuerpo y sus fragmentos son un concepto cultural, y los fenómenos derivados de estos también. Entonces, para alejarme un poquito del trasplante y irme a alguno de los temas que tú has estudiado y trabajado, cuando lo cultural pesa más que lo científico, estamos en un problema bioético. Es decir, el tema del aborto, por ejemplo, Sí. y su legislación. Sí, ese es un tema en todos los países y nunca se va a acabar por lo visto. Y justamente, O la eutanasia. O la eutanasia. Pero aprovechando lo que decía ahora Patricio, ¿por qué un órgano se puede trasplantar? Si no estuviera vivo, obviamente ya no funcionaría, no se puede trasplantar. Eso quiere decir que cada órgano, aunque ya esté fuera del cuerpo, tiene vida. Entonces, en relación con la interrupción del embarazo, el aborto, en general la gran oposición al aborto, es decir, es que desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya hay vida y entonces ya no se puede generar un aborto voluntario porque se está destruyendo una vida. Entonces, si llevamos el argumento de que, por supuesto que hay vida, como en un órgano que se trasplanta, entonces claro que hay vida, pero no hay vida humana en el sentido de que no hay persona todavía. Entonces, así como en la muerte encefálica se acaba con la persona se muere. Con la muerte encefálica. Con la muerte encefálica ya no hay persona, se murió. Entonces, de la misma manera, el conocimiento del desarrollo del sistema nervioso nos dice ahora
que pasan muchas semanas durante el embarazo, durante la formación primero el embrión y el feto, para que la corteza cerebral se desarrolle lo suficiente para tener la actividad eléctrica en donde se pueda decir que ya hay vida humana. Es decir, estoy trasladando la muerte encefálica, ya no hay persona cuando ya no hay actividad encefálica. Entonces no puede haber persona hasta cuando que no haya actividad encefálica. Y ese es uno de los argumentos de índole científica para poder decir que la interrupción del embarazo antes de las 12, 14 semanas no puede ser considerado un asesinato, el matar a una persona, porque todavía no hay todavía no hay persona. En cambio, la madre gestante, que por X razones muy valiosas casi siempre ya no desean tener a ese producto, esa persona, esa mujer sí es persona. Entonces, desde el punto de vista ético, basado en este conocimiento científico, uno puede decir, pues no es posible que se prohíba a toda la población y se le castigue por interrumpir un embarazo en estas condiciones. Claro. Es uno de los ejemplos en donde el conocimiento yo creo que debe ser considerado y aplicado de manera clara, cosa que no se hace, ¿no? Y en el caso específico de la eutanasia y el aborto, ¿cómo los juristas en qué medida prácticamente, es decir, hoy se propone una ley, no sé, estoy pensando vamos a poner un tema un poquito más complicado que es el de la maternidad subrogada. Una mujer que decide fertilizarse de alguien y que además ya fertilizado su óvulo decide trasplantarlo, o no sé cómo se diga, a otro vientre. ¿Quién legisla eso? Pues ese es el problema, los legisladores, los congresos. ¿Y cómo platican con los científicos? Ese es el problema, que no platican. No hay un protocolo que establezca cómo los juristas consulten a los biomédicos, a la bioética. Bueno, en general, en el Colegio de Bioética que fundamos hace ya 14 años, hemos tratado de establecer relaciones con el Congreso justamente para poder platicar con ellos en ese sentido. Justamente ahora Patricio está en pláticas con ellos por una nueva ley sobre objeción de conciencia, por ejemplo, que es un tema también importante, ¿no? Sí. ¿Qué es esa ley? ¿Qué es ese tema de la...? Hay muchas acciones en la medicina que pueden generar dudas morales o cuestionamientos o inquietudes morales y afectar las creencias, las convicciones éticas, religiosas, morales de las personas. Los médicos somos personas, somos parte de la sociedad, y los médicos también, existe una gran gama de creencias y convicciones éticas y morales que pueden afectar nuestro trabajo. Y entonces hay situaciones dentro de la medicina que generan esas inquietudes, y entonces los médicos se sienten incómodos para realizarlas y piensan que en vez de cumplir con su labor profesional, a lo que escogieron hacer al dedicarse a una carrera, siguen lineamientos y directrices que provienen de fuera de la actividad médica para decir, pues eso yo no lo quiero hacer porque me produce inquietud moral y tengo la obligación de no hacerlo. Y entonces hay situaciones, por ejemplo, interrupción del embarazo, el prescribir anticonceptivos, prescribir pastilla del día siguiente, que ya está en una norma oficial mexicana nacional. Y que se vende sin prescripción. Y que se vende sin prescripción. Por suerte. Pero a veces los farmacéuticos aducen objeción de conciencia para venderlo. Porque no está de acuerdo. Porque no está de acuerdo. Y pueden tomar esa decisión, ¿no? Bueno, afectan a la persona que lo necesita. Claro. Ese es el problema, que por defender
su punto de vista o afecta las necesidades del paciente. Claro, y los derechos de los demás. Sí. Estamos llegando al final del programa y no quiero terminar sin que ustedes nos hagan una recomendación, sí, que nos transmitan una idea, un autor, un libro, una película, una página web en donde podamos enterarnos más del tema de la bioética. Por ejemplo, la página web de bioética. Bueno, ¿Del colegio? El Colegio de Bioética tiene una página, se llama colegiodebioética.org. ¿Tiene actividades de difusión? Hemos impartido varios diplomados en la Ciudad de México y en otros lugares, pero hemos publicado ya muchos libros, todos los libros que hemos publicado, algunos en el Fondo de Cultura Económica, otros en la editorial Fontamara, se pueden ver todos en la página del colegiodebioética.org. Muchas gracias. Y ahí hay acceso libre además a los libros. Buenísimo. Y a las publicaciones. Patricio, ¿con qué te gustaría despedirte? En Facebook está el sitio del Colegio de Bioética también, se llama Colegio de Bioética. En Facebook, donde se publican cosas. ¿Novela o nombre de película que quieran recomendar por último en 3 segundos? Frankenstein. Muy bien, Frankenstein. ¿Y la tuya? Esa genera mucho miedo. Yo me quedaría con 21 gramos, que es esta película de González Iñárritu que habla sobre el peso del alma. Sí. Esta Y cuestión. lo malo de esa película es que no hay alma. Pero bueno, pues esto fue todo por hoy. Hoy hablamos de este fascinante mundo de la cultura, la ciencia y la bioética. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Y a usted lo veo en la próxima emisión de Observatorio Cultural. Hasta pronto.